Lo primero, obviamente, me presento. Mi nombre es Felipe Burgos, yo soy profesor del Departamento de Fisiología de la Universidad de Concepción y los voy a acompañar durante esta sesión donde vamos a analizar algunos conceptos y mecanismos involucrados en una idea más grande que corresponde al control motor. Les comento inmediatamente, a lo mejor les sorprendió cuando aparece en el calendario que la sesión es desde las 9 hasta las 15 o 16 horas, me parece que salía en la reunión. Y por si alguien se lo preguntó, no vamos a estar hasta tan tarde, sino que básicamente para que no hubiera problemas con la sesión, que se nos cerrara previamente o que pasara algo, ¿ya? Para que no piensen que vamos a utilizar todo su día sábado en esta actividad, ¿ya? Así que además le agradezco la buena voluntad y disposición de realizar esta clase el día sábado, ya que no pudimos coordinar con su profesor Cristian un día durante la semana. Así que vamos a tratar de hacer este trabajo lo más acotado, vamos a ir haciendo algunas pausas también durante la presentación. Y la idea es que, por favor, si ustedes tienen cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer, por favor, siéntense con toda la confianza para poder interactuar, para que esto se haga un poco más entretenido, para que lo podamos asociar también a algunas conductas bien cotidianas. Vamos a tratar de utilizar ejemplos que son de uso diario y algunas definiciones que también vamos a ir incluyendo. Esta clase tiene un alto porcentaje de contenido, llamémoslo de esa manera, anatómicos. Por lo tanto, esa parte incluso nos va a poder servir como acelerador de tiempo, ya que manejan probablemente incluso mucho mejor que yo esos conceptos y esos contenidos anatómicos, ¿ya? También, si tienen alguna consulta, lo pueden hacer en el chat que va a estar habilitado durante toda la sesión y básicamente siéntanse con toda la confianza de consultar. Esa es la idea para lo que estamos el día de hoy. Entonces, aquí les voy a comenzar a compartir la presentación. Aparece un mensaje que dice control motor. ¿Lo pueden ver todos? ¿Todas? Sí, sí se ve. Muchas gracias. Entonces, en honor al tiempo también y para que comencemos, como les mencionaba, el tema de hoy va a ser control motor. Y eso va a ser obviamente un concepto bastante grande, bastante, suena bastante desafiante incluso de analizar. Y vamos a comenzar con un pequeño pincelazo, un recordatorio, porque todo esto está enfocado en una estructura eh, académica más importante, más grande, que va a ser el sistema nervioso. Esto, todo lo que vamos a ver es parte de las funciones del sistema nervioso que nos van a permitir interactuar tanto con el ambiente como también mantener una percepción propia de nuestro organismo y conectarlo con algunas respuestas que necesitamos para mantener un concepto clave que probablemente vieron en las primeras clases de fisiología, que la fisiología, si uno la pudiese definir rápidamente, el concepto más importante es la homeostasis. Y pese a que uno pudiese eh, distanciar el sistema nervioso con la homeostasis, por supuesto que está directamente involucrado en este control. Todos los estímulos, tanto externos como externos, van a ser importantísimos para el control de la homeostasis y para el control de todos los sistemas y la coordinación que realiza el sistema nervioso. De ahí es que sea tan importante destacar en esta primera imagen la parte de los, aquí, puntero, de la recepción de la información sensorial. Nosotros estamos rodeados de estímulos que van a ser sensados constantemente
a través de receptores sensoriales, tanto hacia nuestro medio externo, el ambiente, por eso aparecen en el ejemplo los receptores que están en nuestra piel, pero también la propiocepción, lo que está ocurriendo dentro de nuestro propio organismo. Y ahí ustedes van a ver durante sus cursos y su formación muchísimos ejemplos de aquello, no solamente los musculares que vamos a ver el día de hoy, sino que también varoreceptores, quimiorreceptores, entre muchos otros, ¿ya? Que van a estar involucrados en la recepción y en sensar y transmitir impulso interno. Y todo esto, lo vamos a ver también un poquito más en detalle, busca conectarse, propagar, propagar esta información desde el sitio de donde está siendo recibido, donde están los receptores sensoriales, hacia regiones incluso distantes de nuestro sistema nervioso. El mismo hecho que ustedes están escuchando y viendo esta presentación implica que sus receptores auditivos y visuales están propagando esa información para que llegue a la corteza visual y auditiva respectivamente, y eso solamente lo vamos a lograr por impulsos nerviosos, que básicamente son los potenciales de acción que viajan hacia las distintas zonas del cerebro o, en algunos casos, vamos a ver a la médula espinal o el tallo cerebral, que es lo que nos va a enfocar el día de hoy. La mayoría, por no decir todos, de hecho prácticamente todos, estos mecanismos sensoriales van a utilizar sistemas de retroalimentación. Y como tenemos un estímulo que fue recibido por un receptor, va a ser conducido hacia un centro integrador que va a estar dentro de nuestro sistema nervioso y va a estar encargado de procesar esta información, y también ese concepto de procesamiento va a involucrar, aparte de identificarlo, el origen, el tipo de estímulo, también es parte del proceso de filtrado, ya que si ustedes lo asocian con su vida cotidiana, no todos los estímulos que los receptores sensan son finalmente procesados y se transforman en un estímulo consciente. Nosotros que utilizamos lentes, por ejemplo, ya no sentimos la presencia de los lentes, pese a que el estímulo está presente. Es un mecanismo protector del sistema nervioso para filtrar información que va a ser relevante y depurar aquella información que no presenta un interés para las funciones del sistema nervioso. Y desde aquí, como todo centro integrador, va a generar una respuesta. Y esa respuesta, en este caso, lo que vamos a revisar el día de hoy, van a ser respuestas motoras, donde desde los centros de control, vamos a ver ya sea cerebro, tallo cerebral o médula espinal, van a nacer las vías efectoras que transmiten esta información o esta respuesta hacia los efectores propiamente tal, que en nuestro caso van a ser específicamente algunos músculos involucrados para generar contracciones musculares. Y de ahí producir finalmente la respuesta esperada, que va a ser un movimiento, realizar una acción compleja o incluso alejarnos del peligro. Todos esos elementos van a mantener este sistema de retroalimentación. De ahí, entonces, la importancia de estas funciones. En esta imagen es un resumen de las diferentes divisiones que tiene nuestro sistema nervioso, donde vemos que tenemos un sistema nervioso central, donde encontramos el encéfalo y la médula espinal, y un sistema nervioso periférico, donde encontramos una división sensorial con los receptores sensoriales y una parte motora que a su vez se subdivide en el sistema nervioso autónomo
cuyos efectores son músculo liso, el músculo cardíaco, el tejido de las células marcapasos y el tejido glandular, el cual el día de hoy dejaremos relativamente de lado para enfocarnos en el sistema somático, ya que él tiene como efector final el músculo esquelético, que es lo que vamos a estar analizando el día de hoy. Sin embargo, fíjense cómo esta imagen que nos presenta una división esquemática, básicamente, separa el sistema nervioso central del sistema nervioso periférico. Y lo que vamos a ver es que esta separación, obviamente más que nada académica, para poder seccionar las distintas partes del sistema, sin embargo, todo esto funciona de manera coordinada. Y vamos a ver que las respuestas se originan en nuestro sistema nervioso central a partir de información sensorial que genera una respuesta somática y motora específicamente. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a ver cómo estos elementos están directamente conectados para la función del sistema nervioso. Entonces, esto nos representa aquí el camino donde vamos a comenzar el análisis con lo que ocurre a nivel del músculo esquelético y del movimiento. Y esto nos lleva, como les mencionaba, a actividades, llamémosle cotidianas. Aquí aparece un ejemplo de una persona que está jugando tenis, pero lo podemos llevar prácticamente a cualquiera de las actividades motoras que ustedes están realizando, incluso algunas que parecen mucho más sencillas, pero recuerden cuando iniciaron su computador y quisieron conectarse a esta sesión, tuvieron que utilizar un mouse, tuvieron que escribir en un teclado, lo cual es una actividad motora bastante compleja en términos de la información que está involucrada. Y al igual que el ejemplo que aparece aquí, estas actividades van a combinar numerosas regiones de nuestra corteza y de nuestro cerebro en general, e incluso estructuras subcorticales. Veamos en esta representación, en este ejemplo que aparece acá, por ejemplo, la persona cuando está jugando, viene una pelota en camino, por lo que recibe un estímulo visual que es sensado y transmitido hacia la corteza visual para identificar en primera instancia que es una pelota que viene, juzgar su tamaño, su dirección, su velocidad, para iniciar un programa motor. ¿Por qué? Fíjense que tenemos un desafío en este ejemplo bastante importante. El programa motor se genera y se planifica, en este caso para golpear una pelota de tenis, pero no podemos diseñarlo pensando en la posición en que estamos sensando el objeto que viene en movimiento, sino que tratamos de generar el plan motor para golpear la bola en el momento, en otra posición del espacio. De ahí la importancia de estas etapas de planeamiento y como ustedes pudiesen interpretar, para ello necesitamos un tiempo que nosotros comúnmente le llamamos un tiempo de reacción, porque los potenciales de acción viajan a velocidades bastante altas, pero no son inmediatos. Todos tenemos un retraso, primero en la imagen que nos llega a través de nuestros ojos a la corteza visual, que es el primer recorrido. Esta información vamos a ver que se conecta con las cortezas motoras y premotoras para generar el plan motor, donde tenemos otro retraso, y genera la integración con otros elementos, otras regiones del sistema nervioso, como la amígdala, que va a permitirnos ajustar el ritmo cardíaco, la respiración y los fenómenos homeostáticos asociados a la ejecución del movimiento. Términos cardiovasculares y respiratorios, que son los más sencillos de relacionar, necesitamos aumentar nuestro flujo sanguíneo, necesitamos aumentar el intercambio gaseoso para suministrar el oxígeno, energía y generar energía dentro de las
músculo esquelético para permitir la contracción. También hay una conexión en este caso para el hipotálamo, lo que nos va a permitir incluir incluso elementos como la motivación, el recuerdo, en el caso de las conexiones hacia el hipocampo, donde vamos a asociarlo incluso con actividades previas. Las cortezas motoras van a enviar entonces la información hacia nuestros músculos a través de la médula espinal y las vías que vamos a analizar el día de hoy. Y también tenemos que zonas de la corteza parietal van a proporcionar una percepción, un sentido del cuerpo dentro de un espacio tridimensional y básicamente la propiocepción donde se encuentra el brazo, la raqueta, con respecto al resto de nuestro cuerpo. Y así podemos seguir incorporando al cerebelo, que va a permitirnos ajustar la actividad motora para este tipo de movimientos finos, basado también en una constante retroalimentación sensorial. La pelota sigue moviéndose y seguimos modificando el plan motor y también, obviamente, recibimos la información del propio movimiento a través de la médula espinal. Fíjense cómo algo que suena tan sencillo como golpear una pelota de tenis se puede convertir en una actividad bastante compleja en términos funcionales. Como les mencionaba, esto ustedes lo pueden asociar con su mano moviéndose para ajustar el mouse, para escribir, para vestirse cuando se levantaron, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todos los movimientos que a nosotros nos parecen sencillos tienen una actividad combinada que tampoco es instantánea al momento de nuestro nacimiento y va a ser modificada a lo largo incluso de toda nuestra vida. Miren, si tienen la oportunidad, cómo son los bebés. Ellos están formando las conexiones necesarias para generar estos planes motores complejos como los que podemos realizar nosotros. Ellos van en un proceso de generación de las vías motoras, de la consolidación de las vías, la formación de nuevas sinapsis, y todo ello se mantiene durante toda nuestra vida. Ahí nos estaba faltando la participación de los ganglios basales, que también van a ser muy importantes para el refinamiento de estos planes motores. Veamos, a continuación. Esto se ve resumido en esta imagen. Imagínense que tienen que tomar un vaso. Hay todo un input sensorial que va a ser transmitido hacia el sistema nervioso central, integrado y generar una salida motora, un efecto, una contracción muscular que va a estar asociada también a una relajación del músculo antagonista, mencionándolo como contracción del músculo agonista, lo cual va a ser obviamente lo que vamos a analizar durante esta sesión, enfocándonos directamente en la salida motora y en la zona de integración, asumiendo que ustedes ya han revisado algunos de los conceptos claves de eh, el procesamiento sensorial. No sé si tienen alguna consulta, por ejemplo, que le haya quedado de la parte sensorial antes de que pasemos directamente a la actividad motora propiamente tal. No sé si tienen alguna duda, si vamos, si vamos bien hasta el momento. Todo bien, profe. Todo bien, profe. Sí, perfecto. Muchas gracias. Entonces, pese a lo que uno obviamente lo asocia, no podemos separar la parte sensorial de la parte motora y vamos a ver cómo este flujo sensorial, que va a ser nuestra información aferente, va a viajar a través de los sistemas sensoriales que ustedes vieron en su momento, las columnas dorsales o el sistema anterolateral, hacia los centros de recepción de estos estímulos donde nosotros los procesamos
la corteza somatosensorial principalmente, y desde ahí se origina a través de regiones de asociación y la conexión entre distintas zonas de la corteza cerebral, se genera un estímulo o un plan motor que es conducido a través de las vías motoras hasta los músculos efectores que corresponden, en este caso, al músculo esquelético, que van a ser nuestras vías eferentes. Entonces, el primer concepto que es muy importante de analizar es el movimiento. ¿Qué es lo que nosotros le llamamos movimiento? Y este concepto es una característica que tiene todo ser viviente, pero también nosotros hemos podido durante la evolución desarrollar movimientos altamente complejos, precisamente por la integración a nivel de la corteza y por el volumen que tiene dicha corteza. Está todo directamente involucrado para permitir que el movimiento que nosotros podemos realizar es un movimiento altamente complejo que involucra tanto al acto motor propiamente tal, la contracción, por ejemplo, cuando ustedes caminan, cuando ustedes realizan cualquier actividad física, pero también esto va asociado con tareas cognitivas como lo que estamos haciendo ahora, dialogar, conversar, contestar el teléfono, eh, realizar actos muchísimo más complejos que van asociados a actividades cognitivas, ¿ya? De interacción. Por eso, esa es una diferencia con el resto de los organismos, de los mamíferos incluso, porque podemos integrar esas habilidades cognitivas, ¿ya? Lo que nos hace entonces poder ser mucho más flexibles y cambiar eh, o adaptarnos de mejor forma al ambiente. Cuando analizamos los tipos de movimiento, vamos a encontrar distintos niveles de complejidad en ellos. Y tenemos, por ejemplo, los movimientos reflejos, que son, como su nombre lo dice, son respuestas, valga la redundancia, reflejas, que los asociamos con respuestas simples. Son respuestas rápidas, que son, la mayoría de las veces son automáticas, son involuntarias y están estereotipadas. ¿A qué se refiere esto? Nosotros tenemos, por ejemplo, el reflejo del calor. Si ustedes tocan una superficie que está a una alta temperatura, al tocarla, el reflejo inmediatamente retira la mano, ¿ya? Es un reflejo que ya está diseñado, que no implica regiones superiores del sistema nervioso, sino que vamos a verlo a continuación, es un reflejo medular. Por lo tanto, siempre y cada vez que ustedes tocan una superficie caliente, el reflejo tiene la misma forma, ¿ya? Tiene la misma actividad. Y también están diseñados para estímulos específicos. Y lo que sí podemos tener una gradualidad es en el estímulo, en la intensidad del estímulo que origina este, esta respuesta refleja, ¿ya? Actividad refleja lo podemos ver como el ejemplo que estamos viendo en la temperatura. También vamos a ver, hay reflejos cuando se alejan al dolor, pero también en cada movimiento van a haber actividades reflejas que son involuntarias, que nos van a permitir generar movimiento, como el reflejo de relajar el músculo antagónico al momento en que se contrae el músculo agonista. Ello también es parte de esta respuesta refleja. También son reflejos, son respuestas individuales, ya que un estímulo produce una respuesta, ¿ya? Por lo tanto, ellos están entre estímulo y respuesta en una relación de unos a uno. Y también se caracterizan por tener diferentes centros de integración donde se genera la respuesta, y estos centros que vamos a llamar centros reflejos se pueden ubicar tanto en la médula espinal como también en el tronco encefálico, ¿ya? La posición del centro va a estar referida al tipo de reflejo.
También vamos a encontrar que existen patrones motores rítmicos que podemos ir desarrollando durante nuestra vida y los vamos literalmente aprendiendo. Estos patrones motores rítmicos van a combinar aspectos que son del movimiento voluntario con actividades involuntarias y reflejas. Por ejemplo, caminar. Ustedes cuando deciden caminar, por eso es que es un acto voluntario y asociamos que el músculo esquelético es de control voluntario, ustedes inician la marcha, pero la relación entre el músculo agonista, antagonista y los diferentes músculos que están involucrados en el caminar se vuelve una actividad inconsciente, involuntaria, ya que está asociada a esta generación de patrones motores. Ustedes no van pensando que tienen que contraer un músculo y relajar otro. Eso ocurre de manera automática a través de la generación de estos patrones motores. Y estos patrones motores tienen otra característica bien importante, que presentan ciclos y se desarrollan en torno a estos ciclos. Un ejemplo muy evidente es la respiración. Es un patrón muscular, obviamente lo pueden ver del lado de vista respiratorio, pero en este caso véanlo desde el punto de vista muscular, donde tenemos contracción de los músculos inspiratorios, su relajación y contracción de músculos expiratorios, ¿ya? De manera ya diseñada previamente. De ahí que sea un patrón estructurado. Y también, tal como mencionábamos en el caso de los reflejos, los centros que participan también pueden ubicarse en la médula espinal o el tronco encefálico, pero en este caso se desarrollan redes de comunicación, que son redes neuronales, que son capaces de coordinar los eventos que van a permitir esta actividad rítmica. Por eso es que son patrones que ya han sido generados en estructuras cerebrales superiores. Y finalmente, como aparece acá, tenemos los movimientos voluntarios, que en orden de la jerarquía que estamos analizando son los más complejos y son los que nosotros podemos aprender durante nuestra vida. Y aquí es donde lo podemos relacionar con lo que les mencionaba con los niños. Y recuerden su propia niñez. Uno comienza y aprende a caminar prácticamente en 10 meses posteriores a nuestro nacimiento. Después comienza a generar movimientos cada vez más complejos. Es decir, hay una alta plasticidad en estos movimientos voluntarios, que se pueden ir mejorando, se pueden ir optimizando. Y también los podemos ir realizando con un propósito determinado. Por eso es que estos movimientos voluntarios se considera que tienen una finalidad, tienen un propósito diseñado. Cuando queremos movernos es para desplazarnos, para levantar un objeto, para manejar un auto, ¿ya? Se mejoran con la práctica y con la repetición. Probablemente ustedes, algunos, han aprendido a manejar. Recuerden cómo maneja uno al inicio, de una manera consciente, que tengo que mover el cambio, que tengo que mover los pies, que tengo que graduar los pedales. ¿Cómo manejan un año después, 5 años después, 10 años después? Todo esto se va mejorando con la repetición, porque cada vez que hacemos un movimiento voluntario repetidamente, se mejora la precisión, por lo que cada vez requieren menos control consciente. Incluso podemos llevarlo a que se realicen de forma automática, ¿ya? Que es producto de la repetición constante. Esto, además de ser bastante lógico e interesante, también es un elemento clave en la recuperación y en la rehabilitación de pacientes que sufren lesiones cerebrales, porque estos mecanismos pueden ser reaprendidos, reestructurados incluso, involucrando regiones distintas de nuestra corteza
para compensar las zonas que han sido dañadas, por ejemplo, durante alguna lesión. Un ejemplo bien común que podemos asociarlo, personas que sufren accidentes cerebrovasculares pueden tener lesiones musculares que suelen evidenciarse, por ejemplo, en la cara. Pueden quedar incluso sin la capacidad de hablar durante periodos de tiempo incluso prolongados, 1 año, 2 años. Sin embargo, a través de la rehabilitación y la estimulación nuevamente de zonas corticales motoras, podemos recuperar la capacidad de hablar, ¿ya? Por lo tanto, hay una alta flexibilidad en estos movimientos voluntarios y generalmente van a tener un origen en procesos cognitivos más que en respuestas o más que ante un estímulo específico. Y esto obviamente lo va a separar de las respuestas reflejas, donde ahí prioriza y el origen está directamente relacionado con un estímulo particular. ¿Qué ocurre además de este tipo de movimiento con la característica que tiene cada uno de estos movimientos? Todos ellos van a tener una fuerza, y específicamente una fuerza contráctil específica. Y esto probablemente les hace sentido si ustedes analizan que es distinta a la fuerza que yo necesito aplicar a mi teclado cuando estoy escribiendo versus la fuerza que tengo que aplicar cuando, por ejemplo, estoy levantando algo que pesa 20 kilos. Son los mismos músculos involucrados, los músculos de sus manos, de sus extremidades, de sus brazos, pero la fuerza contráctil puede ser graduada. También una característica del movimiento es la dirección en la que este movimiento va a ocurrir, su extensión o su distancia en la que va a ser realizado y la velocidad con que ella se va a producir. Y en estos casos, particularmente de la velocidad, va a estar directamente relacionada con un concepto que vieron durante el análisis probablemente del músculo propiamente tal, que tiene que ver con la poscarga que está involucrada. La poscarga suele ser uno de los limitantes para la velocidad del movimiento y si ustedes se fijan, si tienen que levantar con su brazo 1 kilo, su velocidad, se la adelanto, va a ser diferente si tienen que levantar 30 kilos, ¿ya? El cambio de poscarga suele estar involucrado en este último concepto. Sin embargo, todos los movimientos pueden ser descritos a través de estas características importantes, ¿ya? Entonces, antes de entrar en el detalle propiamente tal de la parte sensorial, si ustedes recuerdan, cada uno de nuestros músculos está formado por fibras musculares, que son directamente una célula muscular, como aparece en esta imagen, y cada una de estas fibras musculares es inervada por una motoneurona formando lo que denominamos una unidad motora, ¿ya? Que es la unidad funcional, en este caso del músculo esquelético, la unidad motora, motoneurona con sus fibras musculares que son inervadas. De aquí es que nosotros podamos controlar la fuerza contráctil y finalmente la tensión que va a generar el músculo esquelético, ya que podemos, en la imagen que aparece acá, estimular una sola unidad motora, la actividad de una sola motoneurona que inerva sus fibras musculares, teniendo una tensión muscular pequeña, pero si en el ejemplo incluimos y estimulamos las tres motoneuronas que están dibujadas acá, tendríamos la incorporación de todas las fibras musculares presentes, lo que va a aumentar la fuerza contráctil y la tensión que puede generar el músculo esquelético. De ahí es que podamos controlar o graduar
la fuerza de nuestras contracciones. Y cada vez que nosotros estamos hablando de que esto estimulamos, estamos relacionándolo con incluso con un movimiento, si ustedes recuerdan, ¿qué es lo que está involucrado detrás de cada una de estas activaciones de las fibras musculares? ¿Qué es lo que finalmente nos estimula una fibra muscular? ¿Se acuerdan qué es lo que propagan esta estructura que vemos acá desde la médula, la motoneurona, hasta la fibra muscular? ¿Qué es lo que viaja por estas motoneuronas? Impulso eléctrico químico. ¿Perdón, Len? Impulso eléctrico químico. El impulso eléctrico. Exactamente. Lo que nosotros hablamos cada vez que hablamos de que estimulamos, lo que estamos haciendo o lo que está ocurriendo específicamente es la propagación de los potenciales de acción. Y estos potenciales de acción, si ustedes recuerdan, no pueden cambiar de amplitud, están limitados, tienen una amplitud que ya está definida. Por lo tanto, si un estímulo es mayor, no va a poder cambiar la amplitud del estímulo, del potencial de acción, sino que va a tener que cambiar el otro parámetro que podemos cambiar, que es la frecuencia en que se producen los potenciales de acción. Y eso tiene una directa repercusión sobre la unión neuromuscular, sobre su placa motora, porque si la frecuencia de los potenciales de acción aumenta, cuando se ocurre el potencial en la placa motora, él es un potencial local, que probablemente si llega un solo potencial no alcanza a generar una depolarización suficiente para que la placa motora genere el potencial de acción en la fibra muscular. Lo que requiere es un aumento en su frecuencia para que a través de la sumación temporal o una sumación espacial, si es que tiene en el caso sensorial, principalmente otra neurona asociada, acá tenemos solo una motoneurona, por lo que es relevante la sumación temporal, alcanzan el umbral necesario sobre la placa motora, para recién ahí generar la contracción del músculo, de la fibra muscular. Por lo tanto, el desafío en términos motores es alcanzar esa depolarización en la fibra muscular para inducir la contracción muscular, pero está directamente relacionada con la actividad de esta motoneurona. Y aquí es donde lo podemos asociar con el estímulo. Estímulos bajos, incluso antiguamente, nosotros hacíamos prácticos, yo no lo alcancé, nosotros como departamento de fisiología, hacíamos prácticos que ahora ustedes pueden ver videos incluso en YouTube, en cualquier página, donde uno tiene un músculo aislado, conecta electrodos básicamente a una batería que aplica una corriente eléctrica, y uno puede ir modificando la potencia del estímulo, y potencia visto como básicamente la frecuencia de estimulación. Cuando se estimula a muy baja frecuencia, el músculo no se contrae. Y a medida que aumenta la frecuencia de estimulación, el músculo comienza a contraerse, de manera incluso proporcional a esta frecuencia. Llevémoslo eso a la actividad motora, a nuestro quehacer cotidiano. Hay veces que tenemos que levantar el vaso. Necesito poca fuerza, transmito una serie de potenciales hacia mis músculos de la mano de una frecuencia intermedia. Baja no puede ser porque se me va a caer el vaso, pero la frecuencia es suficiente para conducir la contracción de las fibras musculares, pero probablemente no necesito que se contraigan todas. La situación cambia cuando ahora ese mismo vaso lo tomo lleno de agua. Necesito una mayor fuerza contráctil. El estímulo sensorial es más intenso para transmitir el cambio en el peso y la respuesta motora es más intensa.
en términos de frecuencia, lo que va a permitir que ahora esos mismos músculos involucren más fibras motoras y generen una mayor fuerza de contracción para ahora levantar y mantener un vaso que acaba de cambiar de peso. Entonces se fijan lo importante que va a resultar, porque esto que es bien molecular, que ocurre directamente en la fibra, es lo que nosotros vamos a controlar cuando hablemos de que la corteza motora genera este plan motor que viaja por las vías descendentes, pero todo ese recorrido termina en esta imagen, en el control de las unidades motoras en el músculo que se va a contraer, en el músculo agonista en el ejemplo. ¿Ya? Entonces mantengan siempre en la mente, porque desde aquí vamos a hablar que el estímulo viaja, el estímulo eferente viene de regreso al músculo, y todos esos estímulos son potenciales de acción que tienen que ser propagados a lo largo de las fibras musculares y propagados a través los propios nervios que son combinación de neuronas conectadas por sinapsis. ¿Ya? Entonces mantengamos siempre esa parte en mente. Y eso nos lleva a un elemento sensorial que es muy importante para la actividad muscular, que es el uso muscular. Les aprovecho de preguntar para ver si lo vemos con más o menos detalle, si durante el análisis de los sistemas sensoriales revisaron parte de esta sección de la estructura del uso muscular o si vieron cómo se comunica. Sí, perfecto. Eso nos facilita el trabajo del análisis, porque fíjense que en esta imagen podemos ver claramente que los usos musculares se orientan en paralelo a la fibra muscular y de ahí a que pueda sensar los cambios en la longitud de la fibra muscular, porque el uso muscular está inserto dentro de la estructura del músculo. Sin embargo, aquí tenemos obviamente la neurona sensorial, la neurona aferente, que es la que va a conducir el estímulo hacia el sistema nervioso central. Ella se ubica en esta imagen, es una fibra, la que estamos viendo acá es una de bolsa nuclear, una fibra intrafusal de bolsa nuclear, y al lado están las de cadena. Y ellos se diferencian en algo bien particular y bien específico, que es el tipo de fibra sensorial, que pueden ser 1A para el caso de las bolsas nucleares y 1B en el caso de la fibra en cadena. Independiente del tipo, que es muy, obviamente es importante reconocer que no es la misma fibra, tanto las fibras 1, A y B son fibras rápidas, son de un diámetro mayor y también son fibras mielínicas, por lo tanto conducen los potenciales a una alta velocidad, lo que es directamente asociable con la importancia del estímulo que están conduciendo, porque necesitamos graduar, como lo mencionábamos, nuestra respuesta motora. ¿Ya? Si ustedes se fijan, tenemos las fibras extrafusales y las intrafusales que conforman el uso muscular, pero el uso muscular, como se llaman fibras intrafusales, también contienen miofibrillas, por lo que también pueden contraerse. Sin embargo, la contracción de las fibras intrafusales no acortan el músculo porque son muy pequeñas y son muy pocas, básicamente. ¿Ya? Y uno se podría preguntar, ¿y entonces para qué se contraen? No sé si alguna vez se pudieron cuestionar, ¿para qué se contrae una fibra si no puede generar contracción? ¿Se acuerdan para qué? Para regular. Y véanlo como un receptor. Es un receptor
que va a, por ejemplo, cuando hay contracciones, ahí también se va a cortar siguiendo la contracción del músculo, por lo tanto va a censar principalmente cambios en la longitud. Esto, imagínense que es como tener un hilo, muy coloquial el ejemplo, pero es para que quede así como más claro. Imagínense que tienen un hilo en el interior, o un elástico, nos sirve mejor, que nos va a permitir censar si esto se está estirando o alargando. Pero en un determinado momento, mi elástico es muy largo para la longitud de lo que yo estoy midiendo. Y como es muy largo, no puedo ver si está acortándose o alargándose porque básicamente es muy largo. Ese fenómeno, que es bien anecdótico obviamente, puede ocurrir dentro del uso muscular. Por eso es que el uso, perdón, puede contraerse. Y esa contracción lo que hace es volverlo más sensible a los cambios de longitud. Es decir, el propio uso muscular puede adaptar su actividad o su sensibilidad, perdón, a la longitud del músculo. Y eso lo hace porque él se acorta, producto de la contracción de las fibras intrafusales. Y ahí tenemos una adaptación del propio receptor, viéndolo como estructura receptora, para sensar de mejor manera los cambios que van a ocurrir durante las contracciones. Y aquí lo vemos esquematizado. Tenemos nuestro uso muscular, las fibras extrafusales con sus motoneuronas alfa, y tenemos el uso muscular en paralelo con las fibras, inervado en este caso por una motoneurona gamma, y veamos lo que ocurre acá con respecto a la respuesta. Vean el estímulo que representa la longitud del músculo. Y en este primer caso tenemos un estiramiento lineal, es decir, el músculo se estira. ¿Qué es lo que ocurre como respuesta? Las motoneuronas, la fibra, perdón, aferente 1A, responde de una manera dinámica en comparación con la respuesta de las fibras 1B o del grupo 2. ¿A qué se refiere con una respuesta dinámica? Vean cómo durante el estímulo, el estiramiento, que es la zona aquí donde está la pendiente, es la zona en que se produce la respuesta y la activación de estas neuronas 1A. Es decir, responden durante el proceso de estiramiento. Y lo diferencia de este otro grupo de fibras aferentes que responden al inicio y responden al final. Igual codifican un cambio en la longitud. Vean aquí la frecuencia es baja y aquí hay un aumento en la frecuencia. Respondió el uso muscular, pero lo hace de manera diferenciada, ¿ya? Lo que nos permite tener una mayor información de lo que estamos procesando. Nuevamente, para reforzar esta idea de que las fibras 1A responden de manera dinámica, ¿qué es lo que ocurre durante un golpe? Son ellas las que informan en con mayor exactitud, podríamos decir, reflejan un mayor cambio en su frecuencia. Lo mismo cuando tenemos estiramiento y compresión, son las que tienen una respuesta dinámica, ¿ya? ¿Qué es lo que nos refleja eso? Que cada vez que nosotros estamos realizando una actividad motora, el uso muscular está informando la longitud y la velocidad con la que se está produciendo el movimiento, ¿ya? Y eso lo vamos a utilizar para la gradualidad de del movimiento, ¿ya? En la imagen superior tenemos lo que estábamos mencionando inicialmente, que tenemos fibras de respuesta dinámica y fibras de respuesta estática o
que se mantiene durante todo el evento de contracción y relajación. ¿Ya? Eso también lo podemos ver en el otro